El culto del desierto. Recuerdo siempre haber sido un hombre de carácter recio, por eso no les sorprendió a mis hijos cuando les dije que regresaría a mi pueblo natal a pasar mi vejez. Había llegado a California en los 70, cuando la vida allá aún era buena y yo era todavía un hombre joven. Allá conocí a mi esposa y crié a mis hijos, pero mi esposa ya no estaba y mis hijos eran ya unos hombres con sus familias formadas. La vida en este país se había vuelto ya demasiado rápida y bulliciosa para un hombre como yo. No hubo mucho que empacar realmente, además de ropa, zapatos, algunos regalos para los conocidos y una que otra cosa que me haría falta. A decir verdad, un viejo como yo ya no necesita de tantas cosas para vivir, así que un día de otoño simplemente tomé mis cosas y emprendí el largo viaje al sur. Este ocurrió sin mayores contratiempos excepto para detenerme a descansar o comprar algo de comida, y mientras admiraba la majestuosa y simple belleza del desierto, al conducir iba recordando todos los largos años que pasé en California al lado de mi mujer y mis hijos, las dificultades que pasamos, pero también los buenos ratos. Los muchachos habían crecido para convertirse en buenos hombres, así que creo que lo habíamos hecho bastante bien. Mientras pensaba en todo esto y escuchaba algunas canciones viejas, no pude evitar que un par de lágrimas corrieran por mi rostro ya bordado en arrugas. Llegué a mi comunidad natal un día muy caluroso, hacía un calor reseco de ese que te hace querer tumbarte bajo la sombra de un árbol y ponerte a dormir. El lugar estaba ya muy cambiado, ya no había nadie de los que antaño había conocido, ya no era aquel lugar alegre cuyas calles recorrí en mi infancia, era ahora ya un lugar moribundo habitado por gentes, que más que gentes parecían sombras expectantes en alguna puertecilla de madera. Por aquí los jóvenes vuelan hacia el norte casi apenas cuando dejan de ser niños, no hay raíces o sentidos de pertenencia que los aten a esta tierra baldía. La gente que me encontraba tenían rostros resecos como la tierra y reflejaban la desolación y dureza con la que se vivía en aquellos lugares. Llegué a la cantina haciendo rechinar las bisagras de la carcomida puerta y pedí unos tragos. Tuve una charla con el cantinero. Resulta que la región llevaba años en manos de grupos criminales que se peleaban el control de la zona. Hombres jóvenes morían por montones, en guerras sin sentido para jefes que ni siquiera conocían, todos siguiendo el mismo estúpido sueño, persiguiendo fama y riqueza. La vida se había vuelto tan difícil en este lugar que a muchos no les quedaba de otra. Los que no lograban cruzar hacia Estados Unidos se tenían que enrolar con algún grupo criminal o condenarse a una vida de miseria. Me dijo que a las afueras del pueblo, más o menos a unos 15 kilómetros, estaban ofreciendo unas hectáreas, eran buenas tierras, para aquel que quisiera trabajarlas. Extrañamente se pedía un precio bastante módico por estas. Quizá los dueños estaban ya hartos de tener problemas por tantos años con grupos criminales. Las extorsiones eran el pan de cada día por allí y al parecer solo querían irse a buscar una mejor vida en otro lugar. Luego el cantinero me dijo: mire viejo, la verdad yo no sé qué carajo regreso a hacer a este lugar olvidado de Dios. Por aquí ya solo quedan ancianos y tullidos a los que no les queda de otra que esperar aquí a que se los lleve la muerte. No sé cómo se le ocurrió regresar para acá de donde estaba. Puede ser, quizás sea eso lo que estoy buscando. Me dirigí hacia la dirección que me había dado. En efecto fui a dar con una finca que daba la impresión de ser un oasis en medio del desierto. La tierra era buena, en ella solo habían un viejo matrimonio, dos ancianos ya muy viejos que decían ser los dueños. Estos vestían ropas negras y tenían un aspecto extraño del este de Europa, diría yo. El acento también los delataba, un marcado acento ruso o ucraniano. Lo sé porque en mi juventud trabajé como mesero en el bar de un ruso, eso allá en California. Había también en la finca un par de mozos, hombre y mujer, que resultaban ser hermanos. Ellos venían de un país de Centroamérica del cual ya no recuerdo el nombre. Los ancianos eran gente muy amable que acordaron venderme las 50 hectáreas a un precio bastante bueno, a lo que acepté enseguida. Me dijeron que les diera un par de días para recoger sus pertenencias y luego podría llegar a instalarme. Ellos solo pidieron como condición que aceptara a los dos peones conmigo y les diera trabajo y alojamiento el tiempo que ellos necesitaran. La verdad no tuve problema en aceptar. Había comprado mucha más tierra de la que necesitaba por un precio bastante bajo, un precio que rayaba en lo ridículo, y además era seguro que necesitaría varias manos para poder trabajarla. Los peones iban hacia la frontera con la intención de cruzar, pero al quedarse sin dinero fueron a dar a esa granja hace algunos meses atrás y se habían quedado ahí a ayudar y a ganar algún dinero. Las primeras semanas en ese lugar transcurrieron justo como lo había imaginado, un lugar tranquilo y solitario en el que no se escuchaban más que los grillos y coyotes por
las noches en el lugar había también un granero bien equipado, por lo que las labores de la granja se hicieron relativamente sencillas. Los dos muchachos trabajaban con la vitalidad que solo un cuerpo joven puede dar, y por momentos apenas podía seguirles el ritmo de trabajo. Las cosas empezaban a salir mucho mejor de lo que yo había esperado. Fue a la tercera semana de vivir en aquel lugar, como a eso de la 1 de la tarde, cuando el sol estaba alto en él cielo, que alcanza a ver la polvareda que iba dejando una camioneta enorme que se acercaba a mi propiedad. Yo ya me iba imaginando de lo que se trataba, y la verdad es que no me equivocaba. Al llegar el ruidoso vehículo, que iba precedido por melodías poco armoniosas y de mal gusto, de él bajaron un par de muchachos de unos 20 y tantos años, traían armas a la vista y se nos quedaron viendo burlescos por un rato. Yo me limité a esperar oírlos decir una palabra mientras me abanicaba el calor con el sombrero. «Buenas tardes, viejo, ¿se puede saber dónde están los rusos?», dijo uno de los jóvenes con tono desafiante. «Me han vendido la propiedad hace unas 3 semanas, ellos solo agarraron las pertenencias que cabían en su carro y se fueron de aquí». La verdad se veía que tenían prisa, ya que casi olvidan el pago de las tierras, le contesté. Los dos jóvenes se voltearon a ver dibujando una sonrisa maliciosa y dijeron algo que no alcancé a escuchar. «Entonces te vendieron toda la propiedad, jajajaja, ¿a qué rusos? ¿Ya se libraron los condenados?». Yo no entendía a qué se referían con estas palabras, así que solo me limité a preguntar sus intenciones. «Si han venido por dinero, pues la verdad es que no tengo mucho, tendrán que esperar a las cosechas para que junte algo». «No te apures, viejo, no es dinero lo que queremos, tú solo quédate en este lugar y no te vayas a ir, ya luego vendrá el tejón a visitarte». Luego de eso los jóvenes se fueron dejando solo polvo tras de sí. Los dos peones quedaron tan confundidos como yo, pero me dijeron que el tejón al que se referían era el jefe criminal en aquellas tierras, un hombre despiadado y cruel según ellos, y que parecía solo hallar diversión en el sadismo. Ya en la cena nos pusimos a hablar del asunto con algo más de calma. Resulta que según ellos a los antiguos dueños de la propiedad los narcotraficantes no les pedían dinero, cosa extraña ya que era lo que hacían con todos los terratenientes del lugar. Los días transcurrieron con normalidad hasta que una noche, justo antes de irme a la cama, fui alertado por unos extraños ruidos provenientes del granero. Me armé con la escopeta de doble cañón que había traído conmigo y me dirigí hacia la vieja edificación en medio de la noche. Entre más me acercaba el ruido se volvía más claro y más ensordecedor. Era una mezcla de cantos y rezos, además de los quejidos desesperados de lo que parecía ser una mujer joven. Cuando estuve lo suficientemente cerca para abrir el portón, los quejidos y rezos se volvieron tan ensordecedores que perdí la conciencia y me desvanecí junto a aquella puerta. Después tuve sueños extraños e inquietantes. Me imaginaba caminando sin rumbo en un extraño desierto rojo, y mientras lo hacía a lo lejos miraba abrirse el cielo dejando caer la tierra una inmensa masa tan grande como una ciudad entera, que se retorcía como un gusano grotesco, y al chocar contra la tierra la hacía temblar en todas las direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Desperté al otro día debido a los gritos desesperados del peón, quien desesperado clamaba por su hermana, la cual no aparecía por ningún lado. Pasamos todo aquel día buscándola hasta ya entrada la tarde, pero no hallamos nada y decidimos reportar el suceso a las autoridades, las cuales no hicieron más que anotar unos cuantos datos y desaparecer al poco rato. Lo cierto es que por estos lugares lo que menos le importa a la policía es hacer su trabajo. El granero por su parte estaba totalmente limpio y no había en el rastro de que la noche anterior hubiera habido alguien además del gato amarillo que ahí dormía. Los días siguientes los pasamos bebiendo alcohol, esperando que la hermana del chico regresara, pero poco a poco nos dimos cuenta que aquello no pasaría, y esta habría sido víctima de algún secuestro. Tratamos de volver a las actividades lo mejor que pudimos, pero las cosas se volvieron más turbias entre más pasaba el tiempo. Cierto día nos dirigimos hacia el pueblo para comprar víveres. La vibra en el lugar se sentía pesada. Las pocas gentes que vimos parecían susurrarse cosas cuando nos veían pasar. Al ir caminando en aquellas calles miré con asombro al que en mi niñez había sido mi compañero de juegos. Era la primera persona conocida que veía desde que había llegado a aquel lugar. Lo saludé entusiasmado, a pesar de que el que antaño había sido mi amigo se encontraba en la banqueta tirado de borracho. Me reconoció con algo de dificultad, pero al verme se levantó y me abrazó. Le dije al chico que me esperara en la camioneta. ¿Qué ha pasado con este lugar?, le pregunté a mi amigo. Pues que te digo, este lugar se fue pudriendo poco a poco desde que te fuiste. Primero fue el narcotráfico, después las guerras por controlar el lugar, que siempre ha sido un punto importante para mandar porquería al otro lado, y después llegó la secta. ¿Secta? ¿Cómo que secta? ¿A qué te refieres? La verdad ni mismo lo sé, amigo. Mi mente se
nublado desde entonces. A veces me cuesta trabajo hasta recordar quién soy. Creo que la única razón por la que no me han matado es porque no soy más que un ebrio, y es quizá solo el alcohol el que me ha hecho soportar por todo este tiempo. Recuerdo que recién acabábamos de dejar de ser niños cuando te fuiste de aquí. ¿Y qué pasó con toda la gente que conocimos? Pues los que tuvieron oportunidad se fueron de aquí, lejos de aquí, muchos otros murieron o desaparecieron, qué sé yo, aquí solo nos quedamos los que no tuvimos de otra. Las palabras de mi amigo fueron perdiendo cada vez más el sentido conforme más bebía de aquella botella de licor barato, hasta que poco a poco fue quedando tendido en la banqueta. Traté de ayudarlo pero él se negó y me dijo que ahí lo dejara, así que solo le di unas monedas y me marché. Las noches se volvían cada vez más y más negras, constantemente se escuchaban aquellos extraños rezos en el granero, y de cuando en cuando a la distancia parecía alcanzar a divisar mujeres de ropajes blancos y desgarrados, flotando suspendidas en el aire alrededor de la granja. Las pesadillas se volvían más y más vividas, yo en aquel desierto rojo con un cielo de sangre, y aquella masa inmensa que se retorcía de manera grotesca y serpentina al ir precipitándose a la tierra para después hundirse en esta. Despertaba gritando con el muchacho tratando de controlarme con un vaso de licor en la mano. ¿Qué ha sido ahora?, me preguntaba. No lo sé, siento que he llegado a un lugar que ya no conozco, un lugar que quizá nunca conocí. Poco a poco los animales que había en la granja comenzaron a morir, algunos por negarse a comer, otros aparecían desollados y algunos más terminaban con su vida ellos mismos ahorcándose en los alambrados. Cierto día, tal y como aquellos jóvenes en la camioneta lo habían dicho, llegó hasta la finca el que era el jefe de aquella región, encontrándonos solo al muchacho y a mí que tratábamos de sacar a flote lo que quedaba de la granja. Ya no sé si por mera terquedad o movidos por una fuerza que ni siquiera nosotros comprendíamos, aquel hombre rodeado de ropajes opulentos y armas nos miró mofándose de nuestra penosa labor. Así que es a ti a quien han dejado cuidando de este lugar. Ya le he dicho a tus muchachos que no tengo nada que darte y por cómo van las cosas dudo que alguna vez lo tenga. Esto se cae a pedazos. Tonterías, viejo, no es dinero lo que quiero de ustedes, esto está mejor que nunca, lo que hay aquí nos está dando más de lo que has visto en toda tu vida, jamás habíamos tenido tanto. Ni dinero, ni riqueza, ni poder, tú solo ocúpate de seguir aquí junto con ese muchacho. Quizá fue bueno que aquellos viejos se largaran de una buena vez. Tú al parecer haces un mejor trabajo, tú pareces gustarle más, embriágate hasta el hartazgo, todo el día si es lo que deseas, pero no abandones la granja, hay gente en todas partes cuidando todos tus movimientos, y aunque lo intentaras no llegarías muy lejos. Toma este dinero y gástalo todo en licor si es lo que deseas, ya está todo casi completo. Aquel hombre me dio más dinero de lo que había pagado por la granja y así como llegó se largó, dejándonos en aquel pozo de miseria. La estancia ahí pasó a convertirse en una prisión. No sabíamos por qué estábamos en ese lugar, solo sabíamos que estábamos. Hicimos con el dinero justo lo que él dijo, fuimos al pueblo y lo gastamos en licor, licor de día, licor de noche, no sé cuánto tiempo estuvimos así. Fue un día muy caluroso y sin nubes en el cielo, cuando con una botella de licor en la mano me metí en aquel granero, revisé todas y cada una de sus esquinas, y fui a dar con una puertecilla en el suelo cubierta de heno y excrementos. Era una puerta pequeña, apenas lo bastante grande para que un hombre adulto pasara. La puerta conducía a túnel inmenso por debajo de la propiedad. Con el falso valor que el vino me daba salí primero por una linterna y más licor, luego regresé a aquel túnel al que bajé por una escalera. El túnel debía tener unos 20 metros de altura, estuve ahí no sé cuántas horas con una linterna en la mano y licor en la otra. Después de andar hasta que no sentía los pies llegué a un área en la que el túnel se ensanchaba aún más y de él salían muchos otros túneles más pequeños los cuales iban en todas direcciones, y al acercarme a algunos de estos túneles más pequeños me di cuenta que terminaban en puertecillas en la superficie. Según mis cálculos yo debía estar ahora justo debajo del pueblo y esas puertecillas debían de dar a algunas de las casas. Al caminar más en esa zona miré con horror decenas, o quizás cientos de cadáveres descomponiéndose en el suelo. El hedor se volvía cada vez más insoportable. Los cadáveres pertenecían a personas, pero además había también cadáveres de animales. Luego de seguir caminando entre esa inmundicia, fui a dar a una escalera que se extendía hacia arriba e iba a dar a otra puerta. Esta era un poco más grande que las otras, y por ella se filtraba una gran cantidad de luz en el techo de aquellas cavernas. Al acercarme más me percaté que aquella luz provenía de una puerta similar a aquella por la que había entrado. Si
situada en el techo del túnel. Me aproximé y escuché la voz del cantinero. Estuve ahí bajo la tenue luz que parecía provenía de la cantina. Estaba muy cansado y solo me quedé ahí a descansar. Por momentos escuchaba sonidos de vasos de cristal chocando, botas entrando y saliendo, algunos murmullos, hasta que después de un rato escuché al cantinero otra vez. Sí, el viejo sigue en la granja, yo mismo fui quien lo andó a ese lugar. Creí que él sería más apropiado que aquellos ancianos, ya demasiado acabados si no me equivoqué, pero en fin la fecha ya está muy próxima, solo el tiempo nos dirá si realmente hicimos lo correcto. Debemos preparar todo, el sacrificio está ya listo, en el sótano de la granja está ya todo preparado. El sótano, pensé, jamás supe nada sobre un sótano. Me levanté un poco más sobrio y comencé a caminar de regreso, siguiendo mis pasos que se habían quedado marcados en el barro de aquella caverna. Mientras avanzaba de regreso vi que por algunos de los túneles que iban a dar a la caverna principal eran lanzados más cuerpos moribundos de todo tipo, perros, gatos, ovejas, vacas. Contemplaba esta macabra escena asqueado. Parecía como si la gente del lugar tratara de alimentar a la gran caverna donde me encontraba con todo tipo de carne. De repente algo sujetó mi pierna. Era un hombre joven, o más bien parte de él. El tipo estaba ya partido por la mitad entre toda aquella inmundicia. Me rogaba que lo ayudara. Recuerdo que parecía como si la piel de su cuerpo se estuviera corroyendo poco a poco. Corrí desesperado al no saber qué hacer, pero mientras mis pies pisaban contra el suelo algo extraño comenzó a suceder. El suelo bajo mis pies comenzó a volverse poco a poco menos firme, se volvía más blando a cada paso que daba. La temperatura también había comenzado a aumentar de manera acelerada y el agua que goteaba del techo de la caverna comenzó a quemar mi cuerpo con cada gota que caía encima de mí. El suelo se volvía resbaladizo y viscoso y comencé a caminar cada vez con más dificultad, hasta que a lo lejos divisé la puertecilla por la que había llegado. El aire se volvía cada vez más insoportable y pesado y tenía un olor pútrido y sofocante. Caí sobre mis rodillas y manos y al mirar con detenimiento el suelo horrorizado vi que caminaba en paredes de carne. Me arrastré lo más rápido que pude, y conforme más me acercaba a la puerta comenzaba a oír aquellos rezos, aquellos extraños rezos que se intensificaban conforme más me acercaba. Las paredes ahora comenzaban a moverse como si respirasen, como si de una colosal bestia de titánicas proporciones se tratase. Las paredes respiraban más hondo y más fuerte a medida que los rezos aumentaban. Cuando llegué por fin a la puerta bajo el granero todo se oscureció, caí inconsciente en aquella masa de carne maloliente y cálida. Dejé que mi cuerpo se soltara y creí que eso era todo. Me despedía de todo mientras oía unas voces murmurando: ahora ya lo sabe, ya lo conoce, ha visto con sus propios ojos al enorme, ha estado dentro de él, solo debe vivir un poco más, ya casi todo está hecho. Desperté una mañana en el catre que me había servido como cama los últimos meses en aquel lugar. No sabía si las cosas que habían pasado habían sido reales o alucinaciones producidas por la borrachera. Ahí estaba el chico, me dijo que me había hallado fuera del granero, inconsciente hacía 3 días, tenía quemaduras en el cuerpo y las manos pero estaba vivo. El chico me preguntaba qué era lo que había pasado. No lo sé, hijo, no sé en qué lugar he caído, ya no sé dónde estoy. En este lugar ya no están los amigos que de joven conocí, ni mis parientes ni nada de lo que fue mi vida. Ahora es un lugar extraño cargado de nostalgia, recuerdos moribundos y desolación en cualquier rincón a donde miro. Ya ni siquiera sé qué es real y qué no lo es. Las gentes que ahora habitan estas tierras me parecen seres ajenos, seres llenos de codicia desmedida. Ahora solo hay armas, muertos y mentiras en todas partes. Este lugar ya no lo conozco. Los días pasaban de forma extraña, como agua corriendo por las manos sin que pudiese agarrarla. El día o la noche se fueron volviendo ajenos a mi entendimiento, ya no veía diferencia entre ellos, así como los sueños o la realidad. Poco a poco dejé de sentir lo que era real de lo que no lo era. Ese lugar estaba cargado de algo maldito, algo que no se podía ver, pero se podía sentir. Luego recordé las palabras del cantinero: el sótano, debía haber un sótano en alguna parte de la casa. El muchacho y yo lo buscamos. La entrada al sótano resultó estar oculta en la cocina detrás de una vieja vitrina de metal. Tiramos al suelo el viejo mueble y nos encontramos con un hueco en la pared mal tapado con algunas tablas roídas. Era de ahí de donde salían todas las ratas. Quitamos las tablas y nos abrimos paso por aquel hueco. Al cruzar nos encontramos con unas escaleras de piedra que iban a dar a una pequeña capilla. Este tenía 2 filas de banquitas de finamente talladas. Estas debían llevar ahí varios cientos de años debido al desgaste que presentaban. Había un pequeño altar en
en el frente del templecillo, y encima de este hallamos a la hermana del chico, quien parecía estar suspendida en un sueño. Dormía tranquilamente en aquella mesa y al lado de ella estaba un viejo libro. Saqué a la mujer entre mis brazos y tomamos el libro. Tratamos de que ella reaccionara, pero fue inútil. Ella había quedado suspendida en aquel extraño sueño. Yo por mi parte comencé a hojear aquel viejo y polvoriento libro. Este estaba escrito en un papel muy grueso y amarillento, pero muy bien conservado para todo el tiempo que debería llevar ahí abajo. Estaba encuadernado de un fino cuero negro y en sus pastas solo se leía un extraño verso en alguna lengua antigua y muerta. Las páginas estaban escritas en un español antiguo, quizá aquel que se hablaba en tiempos coloniales, y por la finura de la letra este parecía haber sido escrito por alguna clase de monjes. Contenía toda clase de conjuros y embrujos para los más retorcidos propósitos, pero en todos la constante era rezar a una extraña deidad del lugar, y en las páginas finales parecía venir las letras más importantes: el enorme les dará todo lo que deseen, pero requiere sangre en todo momento, sangre aliada o enemiga. Este no distinguirá, ya que es la guerra lo que más le complace. Ríos de sangre corriendo por sus entrañas es lo que desea. En su boca deberá haber siempre dos mortales inocentes de su presencia, y en su boca también se harán los rezos para mostrar gratitud, y cada 12 lunas se deberá preparar un sacrificio de carne pura y casta. Haced esto y la riqueza y el poder os inundarán. Leía estos párrafos mientras el chico me miraba confundido, preguntando a qué me refería. La verdad no lo sabía, pero algo sabía, y era que la última luna llena del año era esa misma noche, y lo mejor era no estar ahí cuando eso sucediera. Salimos de la casa, pero era ya muy tarde. Al salir todo el pueblo había ya rodeado el lugar. A partir de aquí mi mente se nubló más y más conforme el tiempo pasó. Alguien debió atarnos y yo estaba ya tan débil que no ofrecí mucha resistencia. Nos dieron a beber un líquido que nos dejó en un estado de profunda relajación. Fuimos llevados hasta la plaza del pueblo, donde había una gran fiesta. Niños, adultos y viejos parecían estar disfrutando de todo aquello. Conforme la tarde iba cayendo, el ambiente se comenzó a volver cada vez más tétrico. Toda la gente bebía alcohol y ya no sé qué otras sustancias. La música que antes sonaba alegre ahora sonaba errática y sin sentido. Todo el mundo carcajeaba y poco a poco iban dejando que sus instintos más básicos los dominaran. Todo aquello se volvía más y más surrealista mientras el tiempo pasaba. Ya entrada la noche, todo el mundo se dirigió hacia la vieja granja. A empujones nos llevaron al chico y a mí, y mientras caminábamos sentíamos como la tierra bajo nuestros pies temblaba y retorcía. Podíamos sentir como si la misma tierra estuviera ansiosa. Mientras nos acercábamos a la granja oíamos unos ensordecedores bramidos. A la distancia, bramidos similares a los de un toro, pero infinitamente más ruidoso. Tan sonoros eran que las voces y gritos de la gente dejaban de oírse cuando estos bramidos retumbaban en los cerros. Llegamos entonces a la granja, donde ya estaba el jefe acompañado de un puñado de hombres más encapuchados a modo de monjes y todos muy bien armados. De aquí lo poco que puedo recordar es que esos hombres parecían agradecer a alguien, o mejor dicho a algo, las bondades concedidas ese año. Luego sacaron a la muchacha en aquel vestido blanco con el que la habíamos hallado y la arrojaron al granero. La tierra se estremeció más que nunca y aquellos bramidos desgarraban mis tímpanos casi al grado de desmayarme. Venían del granero. Todo ese tiempo aquellos bramidos habían estado viniendo del granero. Toda la gente parecía estar celebrando. Fue aquí cuando me di cuenta que al parecer algo no les estaba saliendo del todo bien. De un momento a otro el granero fue tragado en su totalidad por la tierra y la granja entera comenzó a colapsarse. Las gentes mostrarse nerviosas ante la pavorosa escena y todos comenzaron a correr de un lugar a otro. Traté de hacer reaccionar al chico para irnos de aquel lugar, pero este había quedado completamente pasmado al ver a su hermana desaparecer. Fue ahí cuando la tierra comenzó a abrirse, y lo vi, todos lo vimos. De la tierra comenzó a salir una inmensa masa serpenteante y viscosa que se retorcía de la manera más grotesca posible. Corrí lo más que pude esquivando grietas y agujeros que se abrían en la tierra mientras esa cosa salía. Corrí y corrí tanto como mis viejas piernas me lo permitieron hasta que logré llegar a una loma lo bastante alejada. Desde ahí pude verlo con claridad, aquel inmenso ser al cual las palabras no bastan para describir, y cuya mera apariencia causaba la más atroz repugnancia y terror. Un gusano tan gigantesco como el mismo pueblo, con patas y bocas babeantes que le brotaban por todo el cuerpo, bocas que tragaban a todo y a todos los que alcanzaba a su paso. Los gritos de desesperación se mezclaban ahora con los horribles sonidos producidos por aquella criatura que después de miles de años
de encierro, esa noche parecía haberse vuelto lo bastante fuerte para volver a salir a la luz a darse un festín. No soporte más y camine hacia el desierto sin rumbo, con la mente aún nublada. No sé cuántos días pasaron hasta que encontré una carretera. Fui a dar a una vieja estación de camioneros desde donde pude contactar con mis hijos. Ya no sé qué cosa es real y qué no, los recuerdos me persiguen cada noche, aquella cosa volviendo nuevamente a las entrañas de aquel inmenso desierto rojo, a dormir por milenios hasta que nuevamente algunos ilusos le vuelvan a rendir culto, esperando falsas riquezas.